Bueno, continuamos entonces con la presentación que estamos haciendo para el taller virtual, así que bueno, bienvenidas a todas y a todos. Yo soy Sebastián Carenzo, colega de Paula, trabajamos en el mismo instituto. Y bueno, la idea, digamos, sería pensar ahora, a partir, digamos, o sea, de recuperar una de las experiencias que estamos desarrollando eh, actualmente en el instituto, en qué modo, digamos, o sea, es posible intervenir sobre los sistemas sociotécnicos, digamos, excluyentes y reorganizarlos, redireccionarlos en términos de justamente desarrollar sistemas sociotécnicos incluyentes en términos de una práctica de codiseño. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, en muchos casos, y eso me imagino que para muchos de ustedes también va a suceder, nos toca justamente intervenir sobre realidades que ya están configuradas de determinada manera. Entonces, este es un ejemplo, digamos, o sea, que permite ver qué tipo de desafíos, qué tipo de aprendizajes, como señalaba Pau, es posible, digamos, o sea, hacer en términos de cómo esas dinámicas, digamos, o sea, que ya tienen su propia agencia, esas dinámicas que ya están performando entonces el tipo de prácticas y el tipo de vínculos que los actores con los que quizás nos empezamos a relacionar ya tienen, digamos, o sea, incorporadas, podemos entonces intervenirlas, podemos redireccionarlas, qué desafíos, digamos, o sea, supone hacer esta labor. Para eso, digamos, o sea, vamos a seguir un ejemplo que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo con recuperadores, nosotros les llamamos cartoneros, pero nosotros les llamamos recicladores de base, que es el nombre con el que se autoidentifican como sector, ¿no? Esto, digamos, a partir del trabajo que se está haciendo en Latinoamérica con todas las organizaciones este, de recicladoras y recicladores de base del continente. Entonces, lo primero, digamos, o sea, para pensar es que justamente vamos a enfocar la cuestión de los residuos más allá de, si bien entramos por este actor, digamos, o sea, entramos por el actor, digamos, o sea, que estaba representado por las recicladoras y las recicladoras de base, la cuestión es cómo podemos, digamos, trabajar en términos de la gestión de residuos como un problema de hábitat, ¿no? Y cómo pensar en dinámicas inclusivas y sustentables, cómo generar estos sistemas sociotécnicos que permitan habilitar estas dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable en términos justamente, digamos, o sea, de hábitat, saliendo, digamos, o sea, de la cuestión de la resolución de un problema puntual, pero trabajando, digamos, o sea, en una dimensión de, de relaciones cotidianas, justamente a partir de problemas puntuales. Bueno, primero, digamos, la cuestión de los residuos en Argentina es un problema, digamos, o sea, ahí hay algunos datos solamente como para contextualizar, es un problema relevante para los municipios principalmente, porque justamente son los que tienen potestad en términos de cómo se manejan los residuos, y no hay una normativa nacional, digamos, o sea, que los englobe, eso es una cuestión importante, entonces hay que prestar atención, digamos, o sea, a este tema, específicamente, digamos, o sea, en términos de la jurisdicción municipal. Si nosotros digamos, hacemos una breve reseña, lo que vemos es que en el país, digamos, o sea, un pasaje digamos, de una economía lineal que se basaba solamente en el entierro, la disposición final de residuos en relleno sanitario en el mejor de los casos, en basurales a cielo abierto en el peor, a lo que se llaman los modelos de gestión integral de residuos sólidos urbanos y ahora más recientemente a los modelos de economía circular, que esto básicamente es incluir una jerarquía, digamos, o sea, antes de que lleguen a la disposición final, bueno, hay un montón, digamos, o sea, de pasos que se pueden hacer que tienen que ver con la prevención, con la reducción, la reutilización y principalmente con la valorización, de qué manera se pueden generar, digamos, o sea, nuevos insumos a partir del reuso o del reciclado de materia descartada en forma, digamos, o sea, de residuos. Esto, digamos, o sea, tuvo un fuerte impulso en los últimos 20 años en Argentina, digamos, o sea, especialmente, digamos, o sea, a partir del 2006, los programas marcos de gestión integral de residuos sólidos empezaron a dinamizar fuertemente, digamos, o sea, esta agenda. Y la cuestión, digamos, clave que acá está marcada es justamente el tema de la valorización, de cómo, digamos, o sea, se valoriza, quiénes valorizan, etcétera, que es lo que vamos a discutir un poquito ahora. Si pensamos justamente en la valorización, bueno, no nos queda otra que pensar en un actor que no estaba, digamos, que no estaba incluido desde la óptica, digamos, o sea, de la política pública en un primer momento, que eran justamente los llamados cartoneros, digamos, o sea, recolectores informales, también se los llamaba, justamente para remarcar esta idea de, digamos, o sea, algo que está al margen, ¿no? Que se hace, digamos, de forma marginal en lo que es el sistema. Por eso nosotros preferimos trabajar con un concepto que en vez de informalidad es el concepto de oficialidad, en términos de cuáles son los sistemas de recolección, digamos,
normal, tradicionales y diferenciadas, que son oficiales porque son reconocidos por los gobiernos locales y son dinamizados desde las políticas públicas, y cuáles no. Ambos coexisten, ambos valorizan residuos, lo que pasa es que hay una distribución muy desigual de los recursos y justamente no solamente económicos, sino también de infraestructuras técnicas. Si nosotros vemos la última franjita, vemos que justamente de todas las cooperativas de recuperadores, que hay más de 200 cooperativas de recuperadores en el país activas, digamos, o sea, y con un trabajo muy, muy fuerte, el 44 de ellas no cuenta con ningún tipo de apoyo por parte de políticas públicas digamos, o sea, o agencias oficiales de gobierno para realizar su labor. Pero el dato, digamos, o sea, que además es, digamos, igualmente preocupante, es que solamente el 20% de aquellas que reciben ayuda lo hacen para justamente fortalecer su capacidad productiva, es decir, fortalecer su capacidad justamente como, digamos, o sea, digamos, un eslabón integral de la cadena de valor del reciclaje, y el resto, digamos, o sea, de las ayudas que reciben son, digamos, distribuidas en términos de justamente programas de asistencia social. Y esto marca una clara diferencia en términos de cómo pensar estos sistemas sociotécnicos, ¿no? El sistema sociotécnico que se organiza socialmente para justamente atender al problema de la gestión de residuos está marcando, digamos, o sea, una direccionalidad clara en términos de qué cosas son las que va a empoderar, qué cosas va a fortalecer y qué cosas, digamos, o sea, va a atender justamente como problemas marginales. En este caso, digamos, o sea, todavía aún muchos, digamos, o sea, de los sistemas de gestión de residuos y mucha de la política pública destinada al sistema de gestión de residuos atiende, digamos, o sea, al rol de los recicladores y recicladoras de base en términos justamente de un problema de índole socioeconómico, de un problema digamos, de política de asistencia social, en el cual justamente lo que se hace es, digamos, o sea, prestar, digamos, o sea, pequeño o vehiculizar pequeñas, digamos, o sea, programas de asistencia, pero no, digamos, o sea, en términos de fortalecer su rol dentro de la cadena del reciclaje, que como vamos a ver ahora es innegable. Eh, si nosotros atendemos justamente a cómo son los procesos de valorización, lo que vamos a ver es que perdón, que justamente entre el 50 y el 90% de los materiales que la industria recicladora local, que está en franco crecimiento, no solamente en Argentina, sino a nivel regional, utiliza, provienen justamente del sistema de recupero que los recicladores y las recicladoras de base generan todos los días con su trabajo. Entonces, estos materiales, digamos, o sea, están siendo recolectados y clasificados y acondicionados por las manos de los recuperadores. Sin embargo, solamente reciben el 5% de los ingresos generados digamos, en la totalidad del beneficio económico que se genera en la cadena de valor del reciclado. Por lo tanto, digamos, o sea, acá no hay un problema de integración, están integrados de hecho, digamos, o sea, eso sucede porque a partir de su trabajo justamente llegan los materiales para la industria y son parte, digamos, o sea, necesaria de la cadena de valor. Lo que sí ahí es un problema distributivo, un problema de cómo se distribuye la renta, digamos, o sea, y cómo se categoriza justamente las labores, el trabajo, los conocimientos, digamos, etcétera, para poder pensar, digamos, o sea, en sistemas de redistribución de los ingresos que se generan en esa digamos, cadena. Por eso, lo que vemos, digamos, muchas veces es que a veces el problema del reconocimiento juega, digamos, como un dispositivo de subordinación. Bueno, yo no los reconozco, digamos, o sea, o juego a que los puedo reconocer, pero los voy a reconocer en calidad de qué, digamos, o sea, en calidad de actores centrales dentro de este sistema, o lo voy a reconocer en calidad digamos, o sea, de un sector marginal que, digamos, o sea, va a desaparecer. De hecho, hubo, digamos, o sea, durante los últimos 20 años, digamos, ciertas perspectivas dentro de las políticas públicas que decían, bueno, no vale apostar a este sector, porque en realidad este sector tiene que desaparecer cuando haya de nuevo pleno empleo, por ejemplo, digamos, o sea, pensando que eso en algún momento podría llegar a suceder. Por lo tanto, digamos, o sea, el tema de cómo incidir en estas grandes, digamos, o sea, dinámicas, digamos, de desarrollo, ¿no? Que se pueden pensar como justamente como estas dinámicas sociotécnicas que tienden a la inclusión o tienden a la exclusión o a la exclusión, son interesantes para poder ser abordadas por parte de, digamos, o sea, el equipo que nosotros integramos dentro del instituto. Porque de hecho justamente lo que permite ver este caso, y por eso digamos, lo seleccionamos para mostrarlo acá, es cómo estas mismas dinámicas, digamos, o sea, que pueden generar al mismo tiempo exclusión y exclusión, y en distintos, digamos, niveles, y, digamos, o sea, involucrando actores en una, digamos, en una exclusión que nunca es completa, sino que justamente es una exclusión parcial, y muchas veces esa exclusión lo que implica es la cristalización de un lugar subordinado, incluidos pero subordinados. Entonces, digamos, es necesario atender justamente a cómo se configuran esas dinámicas sociotécnicas y cómo poder intervenir en ellas.
Esto, digamos, o sea, implica justamente que, digamos, podemos ilustrar justamente estas dinámicas que se generan en torno a la valorización en función de este gráfico, que esto fue un trabajo que hicimos con las organizaciones a lo largo de un trabajo de años, donde justamente es el resultado de un trabajo que nos permitió, digamos, o sea, juntarnos en un primer momento y empezar a construir juntos, bueno, cuál era el problema y cuál era justamente, digamos, o sea, qué tipo, digamos, de dinámicas podemos reconstruir más allá, digamos, o sea, de aquellas que atravesaban en forma más directa, digamos, o sea, la labor cotidiana de la cooperativa. Piensen, estamos trabajando con cooperativas recuperadores, empezamos a trabajar en el año 2005, en contextos, digamos, o sea, donde todavía estaban muy frescas las consecuencias de lo que había sido, digamos, o sea, la crisis del 2001, digamos, mucha pobreza, etcétera, pero justamente nos dimos el espacio para poder empezar a trabajar en términos de cómo ir proyectando, cómo haciendo, digamos, una planificación estratégica de cuál iba a ser el rol de la cooperativa, cuál iba a ser el rol del sector de los recicladores y cómo, digamos, o sea, eso iba a interactuar con un conjunto, un ecosistema, digamos, o sea, de política pública mucho más amplio. Y esto es muy importante para poder trabajar en la definición colaborativa de los problemas, de estas dinámicas de problema y solución de las que hablaba Paula, para poder tener un mapa, digamos, o sea, un poco más amplio y entonces diseñar acciones en términos justamente un poquito más sistémicos. Justamente lo que permitió hacer este trabajo es entender, digamos, o sea, cómo funciona la producción de valor en estos circuitos de reciclaje y de gestión, digamos, de los residuos, entender que la mayor parte, digamos, o sea, el valor no se generaba por el reciclado, sino que al contrario, se generaba por la contaminación, o sea, por la disposición final en realidad. Entonces, no era, digamos, o sea, un sistema que premiara justamente el reciclado, sino que al contrario, lo terminaba sancionando. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional de residuos, digamos, o sea, está organizado de determinada manera que yo lo que hago es crear justamente un stock cada vez más grande de materia inerte enterrada. Y digamos, lo que es llamativo es que justamente, digamos, las empresas ganan un montón de dinero por eso. Ganan dinero por transportar kilos y ganan dinero por enterrar kilos. Entonces, este es un dinero público, un dinero, digamos, o sea, que se puede proyectar, que se puede proyectar los sistemas de los márgenes de ganancia, digamos, etcétera. Es un sistema muy estable. Al contrario, un sistema altamente inestable, un sistema, digamos, o sea, caracterizado por una bajísima rentabilidad, era justamente, y es el que, digamos, o sea, están marcando la práctica del reciclado. En la práctica del reciclado en la cual intervienen justamente los recicladores y recicladoras de base, que justamente operan sobre un mercado que no pueden controlar los precios, un mercado, digamos, o sea, fuertemente fluctuante en términos de la estacionalidad, de los precios internacionales de las materias primas, pues estos son commodities también que se exportan. Entonces, dentro de esta configuración que nos permitió entender, digamos, un poco ese mapa, y a ver cómo, digamos, iban a ser los puntos críticos, encontramos digamos, o sea, un espacio, digamos, para poder objetivarlo, que era justamente la cuestión del agregado valor. Y todas las políticas públicas que estaban, digamos, o sea, más tendientes a generar dinámicas más inclusivas, ponían sobre relieve la necesidad justamente de incorporar, digamos, tecnología a la labor de los recicladores para justamente aumentar la rentabilidad. Esto era como un mantra, digamos, indiscutible en las reuniones digamos, con funcionarios públicos, digamos, o sea, con agencias gubernamentales y no gubernamentales, y esto, digamos, o sea, nos permitió ir identificando, digamos, o sea, algún espacio, un punto de entrada por donde justamente empezar a diseñar esta posibilidad de hacer un codiseño de estos sistemas y estas dinámicas sociotécnicas. En función de eso, digamos, o sea, identificamos que cuando estaban hablando, digamos, o sea, de agregado de valor, como establecían una relación entre el agregado de valor y la innovación tecnológica en forma, digamos, directamente proporcional, lo que había que pensar era quiénes, cómo, dónde y cuándo iban a ser justamente los que iban a desarrollar conocimientos, los que iban a desarrollar tecnologías y los que iban a desarrollar experticias para poder intervenir en este campo. En función de eso, identificamos tres modelos básicos que nos sirven ahora para presentarlos y para pensarlos. El primero tiene que ver justamente, lo llamamos como, bueno, top-down tecnocrático. Esto, digamos, o sea, se encarna en la materialidad de un dispositivo artefactual específico. Es una lógica básicamente artefactual de pensar la dinámica de los problemas-solución y la dinámica sociotécnica en general. Tiene que ver justamente con la implementación de plantas de clasificación y separación, que son básicamente estas maquinarias que llevan una cinta que transporta los residuos, y hay personas que son las encargadas de ir recuperando los materiales, eso después se embala y se comercializa. Y esto, digamos, es una forma de resolución simple para los municipios. ¿Por qué? Porque son proyectos llave en mano, muy costosos, pero llave en mano. Es decir, viene una compañía, instala toda la infraestructura, después hay que armar una cooperativa y con la gente que trabaja, digamos, en forma
informal, y eso ya, digamos, funciona. Bueno, esto, digamos, o sea, que tuvo un desarrollo enorme apoyado por la política pública para los residuos en todo el país, tiene un nivel de, digamos, o sea, de eficiencia muy bajo. Justamente, digamos, o sea, hay muchos problemas con el funcionamiento de las plantas, hay muchos problemas con la construcción de las cooperativas, digamos, o sea, que supuestamente iban a gestionar esas plantas. Entonces, es un modelo justamente que a nosotros nos parecía justamente que no servía, y especialmente cuando se trataba, por ejemplo, como las más de 8 plantas de clasificación sociales y privadas que hay en el SEAMSE, en el mayor relleno sanitario del área metropolitana, que tienen que justamente, digamos, o sea, trabajar con basura que no proviene de circuitos diferenciados, es decir, que proviene de un circuito normal, en donde justamente, digamos, o sea, hay basura mezclada, por lo tanto, basura con alto nivel de contaminación, alto nivel de peligrosidad, y, digamos, o sea, personas que tienen que convivir, digamos, o sea, todo el tiempo, sus 8 horas de trabajo o más, digamos, trabajando, montando, digamos, los residuos en esa línea. Entonces esto, digamos, claramente no podía ser pensado jamás, digamos, o sea, como un paradigma de innovación, un paradigma de agregado de valor, un paradigma, digamos, o sea, de justamente desarrollo inclusivo y sustentable. Si pensamos en otro tipo de paradigma, que es el de las innovaciones sociales, nos encontramos con, digamos, o sea, ejemplos como este, un desarrollo de unos ingenieros que han desarrollado una máquina para moler vidrio, y con eso, digamos, aprovechar para, digamos, mejorar la logística del trabajo de los cartoneros, vender mejor el vidrio que tiene un solo comprador, digamos, monopólico digamos, en el mercado. O si no, digamos, o sea, una app que es como una especie de, digamos, de Uber del reciclado, donde, digamos, yo como vecino consciente, entonces iba a separar los residuos en mi casa, me conectaba con algún cartonero que esté dando vuelta, entonces le entregaba los materiales. Bueno, estas, digamos, innovaciones que son interesantes en algún sentido, pero que no, digamos, o sea, para nada, digamos, o sea, trascienden la cuestión puntual que hablaba Paula, digamos, o sea, en términos de una de las principales problemáticas de este tipo, digamos, o sea, de experiencias de innovación y de propuestas de sistema sociotécnico, justamente, digamos, tenían una activa, digamos, existencia en redes, en los concursos, etcétera, en la web, pero muy baja, digamos, en términos de la incidencia en la transformación de las condiciones objetivas materiales actuales en las cuales las cooperativas se desenvuelven. De hecho, digamos, o sea, la máquina, la única vez que la vi en un galpón de una cooperativa fue justamente con un perchero, digamos, improvisado, ¿no? O sea, la máquina no estaba en funcionamiento. ¿Por qué? Porque no son pensadas en términos de la dinámica, digamos, de ese colectivo de trabajo, y en función de cómo son los procesos de trabajo y cómo se integra, digamos. O sea, a veces traer una máquina como esta, insertar una máquina como esta, que se supone que debería funcionar bien, termina complicando más la labor cotidiana, y por lo tanto, digamos, o sea, no termina justamente, digamos, o sea, abandonada. De hecho, digamos, el vidrio es un material complicado justamente por el bajo precio que tiene. Entonces es un material que a veces ni siquiera se trabaja en las cooperativas, justamente porque no hay forma de incidir sobre el precio, no hay forma de volver, digamos, valorizable. Entonces, ¿para qué las cooperativas van a dedicar energía y trabajo, digamos, a hacer un material que justamente vale un décimo de lo que valen otros materiales? Entonces, este es un problema, digamos, justamente que muestra como una forma de resolución de una tecnología que se baja, digamos, o sea, porque se termina bajando en forma top-down, termina justamente no siendo, digamos, o sea, incorporada dentro de las dinámicas de la cooperativa, digamos, las cooperativas donde se implementó. El tercer modelo es el modelo en el cual nosotros empezamos a desarrollar desde aquel entonces, 2005, y fue creciendo, digamos, y fue incorporando, y fue complejizándose, y nos fuimos equivocando un montón, y fuimos avanzando, digamos, también en ese tipo de propuestas. Acá estamos hablando entonces de una I+D cartonera, la llamamos a propósito, en términos de cómo pensar en estas dinámicas sociotécnicas inclusivas, que justamente involucraba también el desarrollo de tecnologías, taxonomías de clasificación de materiales, logística de recolección en territorios urbanos densos y complejos, e incluso, digamos, o sea, todo un componente artefactual también de procesos y artefactos para poder generar dinámicas de transformación de los materiales, y no solamente de recolección y clasificación, sino justamente de transformación de los materiales en términos de, digamos, o sea, empezar a avanzar en un proceso de protoindustrialización, si se quiere, de los materiales que van recuperando, y no solamente venderlos como materiales para que lo industrialicen otros actores de la cadena que son mucho más poderosos, que tienen más recursos de capital, contactos, etcétera, y que podían entonces beneficiarse más, digamos, de estos procesos. En ese marco, digamos, o sea, a través de un proyecto de reciclaje inclusivo empezamos a trabajar
en función de generar normativa, digamos, para eso estuvimos incidiendo en un proceso de la OPDS, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, para regular la gestión de los residuos de los privados, de grandes generadores, o sea, establecimientos industriales, comerciales, residenciales, que generan más de 1 tonelada diaria de residuos. Para eso, digamos, o sea, junto con 25 cooperativas, digamos, hicimos una mesa de trabajo que no estaba prevista, digamos, o sea, logramos intervenir en ese proceso, logramos direccionar justamente parte de esa normativa. Trabajamos con los grandes generadores, empresas privadas, con, digamos, el gobierno de la OPDS, las cooperativas y, digamos, obviamente la universidad. En este caso estamos marcando uno de esos procesos, que fue el primero para una cooperativa, uno de los primeros procesos en los cuales eso dio lugar a un intercambio muy interesante. Entonces, más o menos el esquema era este, digamos, o sea, la cooperativa le presta un servicio de gestión de sus residuos a, digamos, el privado entonces entrega, digamos, sus materiales, pero además paga por la gestión de ese servicio, cosa que era una innovación importante, digamos, como un prestador, como cualquier otro prestador de servicios para esa empresa. Este sistema, digamos, está avalado oficialmente por los registros de la OPDS, que registran tanto la tecnología, digamos, o sea, de tratamiento que propone la cooperativa, como el sistema, digamos, o sea, y el diseño del sistema de gestión de la empresa. Ambas cosas son auditadas por la OPS y por lo tanto se puede emitir un certificado oficial. Esto es muy importante porque justamente lo que construye es un marco jurídico normativo en donde esta dinámica puede crecer. La cooperativa puede ser reconocida oficialmente, puede entregar certificados oficiales, y esos certificados oficiales son importantes para la empresa para poder acreditar, por ejemplo, normas ISO 9001 o 14000, las normativas ambientales. Pero principalmente, digamos, me interesa marcar esto porque la cooperativa, además, desarrollaba esta I+D sobre los reciclables que no tenían mercado, no tenían un mercado constituido, no tenían un mercado seguro, bien armado, digamos, etc., pero que sin embargo, digamos, veían que podía haber un potencial interesante para poder desarrollar sistemas de tratamiento, digamos, y transformación de esos residuos. Si nosotros pensamos en términos de la óptica de la empresa, lo que vemos es que el cambio, digamos, o sea, porque esto implicó, digamos, un trabajo muy importante de cambiar su proveedor, que era una empresa privada, y pasarlo a la cooperativa. Hubo que hacer todo un trabajo, digamos, o sea, de acompañamiento de los propios gerentes de la empresa para que pudieran, digamos, o sea, avanzar en este sentido con confianza, siendo que tenían, digamos, o sea, un montón de prejuicios respecto a una cooperativa de cartoneros involucrándose en este tipo de procesos. Permitió justamente saltar, digamos, o sea, un salto en el índice de reciclabilidad de los materiales, de los residuos que generaban. Antes era el 7% porque solamente se reciclaban 2 ítems de todos los que generaban, los demás iban o a una planta de tratamiento especial o a un relleno sanitario, y con la cooperativa, digamos, o sea, gestionando los residuos pasó, digamos, al 28% porque se pusieron, digamos, o sea, se pudieron incorporar 7 ítems más que no estaban catalogados, no formaban parte del sistema de gestión interno de la empresa y que a partir de ahora pudieron hacerlo. Y además de esos 7 ítems, hubo 3 ítems sobre los que se desarrolló un trabajo de I+D, un trabajo justamente de I+D desarrollado desde la cooperativa con acompañamiento del instituto y con partners, con, digamos, distintas agencias, como por ejemplo el INTI, que proveía, digamos, también de conocimientos, digamos, específicos cuando eran requeridos. Pero, digamos, o sea, el proceso se, digamos, desarrollaba a partir del liderazgo generado en la cooperativa. En este sentido, digamos, estos reciclables sin mercado son residuos industriales que no tienen mercado porque justamente no hay, entre comillas, una tecnología disponible localmente para tratarlo, pero que sin embargo representan, digamos, o sea, un riesgo en términos ambientales, aunque sea solo por el volumen, digamos, y la cantidad que implican cuando son enterrados en rellenos sanitarios. Un caso es el poliestireno expandido, el EPS. Con eso se desarrolló todo un proceso de tratamiento para desgranarlo y entonces con eso generar un nuevo, digamos, material comercializable. Se usa para los alivianados de hormigón y se comercializa actualmente desde la cooperativa. En otros casos, como son los multilaminados multiplásticos, estamos en una etapa de experimentación que implica hacer y desarrollar digamos, o sea, las maquinarias incluso para el tratamiento desde cero, porque, digamos, es mucho más interesante por diseñarlas, digamos, a medida, pero además porque son más baratas que importarlas en este momento de China, que es donde hay unas máquinas similares que se podrían utilizar. Esto, digamos, en términos de las dinámicas tecnocognitivas que generan son muy importantes, porque la cooperativa fue especializándose en este rol, digamos, o sea, de
pensar los artefactos desde una soldadora que se armaba utilizando transformadores de heladera viejos, hasta la posibilidad de diseñar todo el proceso. Y ahora vamos a ver también que no es solamente el proceso de tratamiento de los materiales, sino que ese proceso está enmarcado, digamos, o sea, en una perspectiva más amplia, con, digamos, o sea, una mirada más sistémica sobre todo el proceso en términos de hábitat. Esto es el tercer, digamos, ejemplo, que son pallets no normalizados, que no se pueden comercializar en el mercado de pallet que existe, y que entonces están haciendo todo un proceso de I+D para poder generar cabreadas para techos. Entonces, la estrategia de abordaje es una estrategia justamente que ese problema puntual, que es, bueno, ¿qué hacemos con estos residuos? ¿Cómo se agrega valor? ¿Cómo se genera, digamos, o sea, un poco más de valor para, digamos, o sea, las cooperativas recuperadoras? Poder enmarcarlo dentro de una estrategia mucho más amplia de reciclaje y hábitat inclusivo, que tiene, digamos, o sea, mucho que ver con una perspectiva de economía circular desde abajo, lo llamamos nosotros, pero que justamente hace a discutir en ese plano la política pública. Y esto, digamos, o sea, ¿qué implica? Justamente, si dentro de los sistemas GIRSU e incluso los sistemas de economía circular, la idea justamente es maximizar aquellos materiales que pueden volver reutilizados o reciclados, bueno, en términos de un bucle, digamos, o sea, que vuelve, la idea es pensar que esos bucles no solamente van a incorporar materiales, no solamente van a incorporar flujos de energía, sino también van a incorporar conocimientos. Y en este sentido, los conocimientos requeridos para poder diseñar esos flujos pueden ser, digamos, o sea, objeto de prácticas de codiseño en términos, digamos, o sea, de dinámicas sociotécnicas tendientes, digamos, al desarrollo inclusivo y sustentable. En ese sentido, va a conectar no solamente, digamos, o sea, la cuestión de la innovación tecnológica en sí, sino la cuestión que es igualmente importante de cómo atender a los derechos, demandas y capacidades de los sectores subalternos, de los sectores que han sido marginados históricamente de este tipo de procesos, que no han sido, digamos, invitados a participar, y que si fueron invitados a participar lo hicieron solamente desde un rol que es el más alienante de todos, que es solamente como recuperadores y clasificadores de materiales en el mejor de los casos. Entonces, esto implica, digamos, justamente un cambio de 180 grados en la estrategia, de cómo pensar, digamos, o sea, la integración. No voy a integrar a los cartoneros de lástima, no voy a incorporar a los cartoneros por, digamos, o sea, un proyecto de asistencia social, sino que lo voy a incorporar porque justamente son un efector dentro de digamos, un sistema de tratamiento de residuos que está a su vez integrado en una perspectiva de construcción de un hábitat sustentable e inclusivo. Para eso, digamos, o sea, nosotros trabajamos a partir de un proyecto, por ejemplo, un proyecto puntual que es el que nos permite, digamos, hoy en día estar financiando el desarrollo de esa máquina que vimos ahí junto con la cooperativa Reciclando Sueños, o en la cooperativa Reciclando Sueños, mejor dicho, de La Matanza. Entonces es algo que hacemos a partir de un proyecto que es un proyecto acotado, puntual, pero no nos inscribimos a pensar toda la estrategia en función del proyecto, sino que al revés, el proyecto es puesto en función de una estrategia más amplia, que fue pensada en forma previa, que fue discutida en forma previa y que justamente nos permite, digamos, o sea, planificar en términos, digamos, estratégicos cómo ir avanzando y cómo generar materialidad, digamos, o sea, para estas dinámicas de desarrollo inclusivo sustentable. Esta estrategia es una estrategia, digamos, justamente de hábitat que empezó en la cooperativa, pero que justamente fue involucrando a otras organizaciones sociales, en este caso a la Comisión de Vecinos del Barrio 8 de Enero, con un barrio con muchísimas carencias, de 300 viviendas con muchísimas carencias, y entonces el desarrollo de los materiales de construcción a partir del reuso de materiales reciclados que provienen de los grandes generadores está destinado justamente a generar materiales constructivos que permitan hacer mejoras dentro de las viviendas y dentro del hábitat del barrio. Entonces, el proceso, digamos, de qué diseñar, cómo diseñarlo, cómo integra a estos, digamos, dos colectivos que antes, de nuevo, repito, están generalmente por fuera, están excluidos de las dinámicas de desarrollo de innovaciones tecnológicas, y que justamente nos permiten pensar en términos de un modelo de vinculación entre organizaciones sociales, entre la universidad, entre los municipios, entre, digamos, las empresas dentro de un territorio. Entonces, la propuesta es una propuesta que cambia de escala y cambia, si se quiere, de naturaleza. Deja de atender, digamos, atenciones puntuales para pasar a tener una mirada macro que integre, digamos, estos distintos componentes, aun cuando los elementos que tenemos para trabajar muchas veces responden a estrategias puntuales, porque el proyecto Propoda responde a una estrategia puntual de financiamiento por parte de la política de CIT, pero la cuestión es cómo somos capaces entonces de integrar
en jugadas más amplias, digamos, en jugadas más sistémicas, este tipo de propuestas y cómo, digamos, o sea, construir justamente una trayectoria distinta. Una trayectoria que permite incidir, digamos, en lo que eran dinámicas sociotécnicas excluyentes, como vimos, digamos, o sea, que era la gestión de residuos y que sigue siendo la gestión de residuos en buena medida, y cómo, digamos, dentro de ese entorno, dentro de ese contexto, poder justamente redireccionar nuestras acciones, redireccionar nuestros aportes. Esto, digamos, es un poco la matriz, donde hay, digamos, o sea, cuestiones que tienen que ver con el sector productivo, y hay desafíos, y hay acciones clave, hay, digamos, o sea, cuestiones que tienen que ver con la producción de conocimiento y aprendizaje, digamos, o sea, que es muy importante para poder sostener estos procesos, y por eso el involucramiento de la universidad en el tipo de proyectos que están dinamizando actualmente desde la incubadora es clave, digamos, o sea, para generarle materialidad a estas dinámicas de desarrollo que van por otro lado, que están, digamos, o sea, pensando en los problemas, digamos, o sea, más clave y más urgentes del territorio, pero en forma, digamos, o sea, de dinámicas de co-construcción del conocimiento y codiseño de esas dinámicas de problema y solución aplicables, digamos, entonces al territorio. Y, digamos, o sea, obviamente en términos de las políticas, de cómo incidir justamente en las políticas, en el marco normativo, que nos permite justamente que las acciones, digamos, o sea, puntuales, de pronto abran espacio para contener otro tipo de dinámicas similares que es posible, digamos, o sea, de desarrollar en el territorio. La modificación de las regulaciones de la OPS abrió, digamos, el juego no solamente para empezar a vincular a las cooperativas con los grandes generadores, sino además para ver, digamos, o sea, en qué términos se iba a dar esa relación. ¿Son solamente, digamos, o sea, receptores de materiales que ya tienen mercado, o somos capaces también de intervenir en justamente cómo se están categorizando y clasificando los materiales que ese gran generador está produciendo actualmente? Eso, digamos, o sea, es una de las cuestiones que me parece importante para poder cerrar, digamos, esta charla. Este es un mapa, digamos, o sea, más de interacciones que nosotros planteamos solamente para mostrar, digamos, o sea, cómo estamos pensando esas jugadas entre el municipio, los grandes generadores, la cooperativa, digamos, las organizaciones populares en los territorios, en los barrios, y también las instituciones de ciencia y tecnología dentro de este esquema. Entonces, si nosotros pensamos en términos de política pública e innovación con una orientación al reciclaje inclusivo, digamos, o sea, pensado en este término, lo que vamos a señalar son tres cuestiones. Primero, la importancia justamente de incluir, digamos, y empoderar a los actores que habían sido previamente subordinados de las dinámicas de diseño, digamos, y elaboración de las tecnologías, de las innovaciones tecnológicas que se pueden desarrollar. No por una cuestión, digamos, o sea, romántica, sino justamente porque lo que vemos es que hay un montón de conocimiento experto que se está desarrollando en las cooperativas, justamente a raíz de la manipulación cotidiana de los materiales, sobre los cuales muchas veces, digamos, o sea, el campo de la ciencia y tecnología no tiene respuesta todavía. No tiene respuesta en términos, por lo menos, de hacer, digamos, acciones que tengan impacto en materialidades concretas y, digamos, a corto plazo, y situadas en las problemáticas de los territorios. Entonces, ese es un conocimiento experto que hay que reconocer y hay que valorar y hay que empoderar. En términos de los flujos de conocimiento, justamente, bueno, ¿cómo hacemos para que los flujos de conocimiento que integran, digamos, o sea, conocimientos considerados expertos, entre comillas, y que son los que podemos proveer desde la universidad, se integren en dinámicas justamente de codiseño y cogestión con las organizaciones? Esto, digamos, implica repensar los modelos de transferencia, digamos, o sea, los que estamos acostumbrados, pensar en otras dinámicas, que esto, bueno, no tenemos tiempo de hablar acá, pero digamos, implican justamente a veces deslocalizar el locus, digamos, de desarrollo tecnológico, sacarlo de las universidades o sacarlo de los centros como el INTI y empezar a llevarlos a las cooperativas y empezar a trabajar con ellos en la generación de otro tipo de dinámicas cotidianas. Y en términos más amplios, digamos, o sea, de ampliar una política epistémica, digamos, y en esto es clave el trabajo que estamos haciendo en términos justamente de pensar una ontología de los materiales reciclables. Lo que estamos trabajando en la cooperativa no solamente redunda en un nuevo procesamiento de un tipo de material y en el desarrollo de una tecnología artefactual específica, sino que justamente lo que está haciendo es interrogando cómo categorizamos socialmente aquellos materiales que consideramos reciclables y no reciclables, y cómo desde esa categorización en adelante estamos diseñando justamente estas dinámicas sociotécnicas que pueden ser excluyentes o pueden ser incluyentes, o pueden incluir, digamos, o sea, en una condición subordinada a aquellos que vienen aportando, digamos, o sea, a la sociedad
un montón de beneficios en términos de un trabajo que no está siendo reconocido en términos sociales y en términos económicos. Entonces, es preciso pensar, digamos, o sea, en estas dinámicas en este sentido. Bueno, nos quedamos después para las preguntas, para, digamos, o sea, intercambiar y avanzar con cualquier cosa que no haya quedado claro o que se necesite recuperar de lo que presentamos Paula y yo. Desde ya muchísimas gracias y bueno, a disposición.